Bueno, bienvenidos de nuevo a esta primera jornada sobre diversidad afectivo-sexual. Me voy a presentar, que no lo hice antes. Yo soy Francisco Rubio, soy promotor y coordinador de los actos del orgullo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales en Cádiz, que se viene celebrando desde hace 7 años. A la mesa de hoy iban a haber venido también dos personas que excusan su ausencia. Uno de ellos es José García, periodista, lo hace por motivos profesionales. También es fundador de la Radical Gay, que tenía por lema, como yo vi en una pintada en el año 87 cuando iba a estudiar en el Metro de Madrid, una pintada que decía, efectivamente, si les molesta tu pluma, clávasela. Y que para mí fue un poco el detonante que me hizo ser activista a mi manera, pues nunca he militado en ninguna asociación, pero he participado en varias, y que me ha conducido hoy a preparar, y desde hace 7 años en Cádiz, a preparar este tipo de actos con la intención de dar a conocer la actividad y de promover la actividad en la lucha por los derechos de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Igualmente, Gabriel J. Martín, que es psicólogo, especialista en psicología gay de Barcelona, no ha podido venir por motivos de producción, pero os recomiendo que consultéis su blog. Gabriel J. Martín tiene un blog con unos apuntes interesantísimos y que está tratando estos temas de una forma muy novedosa y además muy simpática. Tiene una lectura muy interesante. Me acompañan, sin embargo, aquí a mi izquierda, Antonio Oliver Pece, que es psicólogo y sexólogo y terapeuta de parejas. Desde hace 20 años mantiene su consulta en San Fernando. Marc Ambroye Jurado, que es presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía, Silvia Rivera, y de la Federación Estatal de Transexuales. También es presidenta de la Coordinadora Andaluza Girasol y promotora del Orgullo del Sur, Orgullo Ciudadano, de Andalucía en Sevilla, que tendrá lugar el próximo sábado. Bueno, y alrededor me imagino que habrá más eventos también. Y Javier Larrauri, que ya conocéis, autor del documental que habéis visto antes. ¿Por qué hablamos de diversidad afectivo-sexual? ¿Por qué hemos querido traer este tema y celebrar esta primera jornada? La diversidad afectivo-sexual es un concepto que recoge la gama completa de relaciones humanas en su vertiente afectiva y sexual. Es un tema muy extenso. Nos vamos a centrar aquí en los aspectos que pueden abordar las personas que me acompañan. Yo no soy ningún experto, pero lo vamos a abordar desde la experiencia de un terapeuta, desde la posición de una persona luchadora y que participa de manera muy activa en la lucha pro derechos del colectivo LGTB, y ya habéis visto la parte también creativa y documental de la labor que hace Javier Larrauri. Yo, sin más, voy a pasar a que ellos nos cuenten un poco su experiencia y su visión sobre la diversidad afectivo-sexual, que, como digo, se enfoca de muy diferentes maneras, como también habéis podido ver en el documental. Supongo que albergaréis dudas, como todos, como yo también continúo teniendo, y eso es bueno, y como dudas como las que he tenido y se han ido resolviendo. Dudas que surgen del enfrentamiento de este hecho, de esa diversidad que sí existe, que es innegable, por mucho que en muchas ocasiones se niegue, y esta negación comporta represión, comporta malentendidos y comporta que exista esta lucha que se personifica en la actividad de las asociaciones. Por daros algún apunte, en las cárceles habéis visto, o como comentaba antes Marc Ambroye, directamente los transexuales era el grado extremo de la homosexualidad. Antes, ¿no? Esa diversidad se enfrentaba de esa manera, se clasificaba en un grado extremo de homosexualidad, ¿no? Un homosexual con mucha pluma. En otras sociedades, como comentaba antes con un compañero, no sé si conocéis, en el reino de Tonga, existen unas personas que se llaman facaleitis. Es un miembro de la familia, se le obliga a funcionar como una persona transexual, no siéndolo necesariamente, es decir, se le educa siendo un hombre como una mujer para hacer las labores del hogar y para satisfacer las necesidades de los hombres. Y es una cuestión arraigada culturalmente que se cumple de buen grado en la mayoría de las ocasiones.
La diversidad afectivo-sexual ha sido también enfocada por diversas culturas, en la mitología y de muchas maneras. Es decir, han surgido personajes o formas de clasificar las diversas sexualidades y las diversas formas de afecto, encasillándolas en personajes o en formas de educación, ¿no? Conocemos la realidad española, sabemos dónde estamos hoy y, bueno, paso a que nos cuenten un poco la experiencia acerca de diversidad afectivo-sexual con cualquiera de vosotros, quien quiera comenzar. Ahora, ¿no? Ahora sí me escuchan. Bueno, en primer lugar, tan solamente me gustaría hacer un apunte, una cuestión, digamos, de terminología, ¿no? Me parece que el vocabulario es algo vivo y además tiene que ser vivo y además siempre adaptarse, bueno, pues a las nuevas circunstancias, ¿no? Estamos muy acostumbrados a hablar de diversidad afectivo-sexual, ¿no? Yo he usado esa palabra pues hasta hace un cuarto de hora, ¿eh? Pero sí que para ser más incluyente y sobre todo para ser coherente con la diversidad, precisamente con la diversidad, yo apunto que hay que referirse no a la diversidad sexual, sino a la diversidad sexogenérica. ¿Por qué? Porque diversidad afectivo-sexual tiene como una connotación que hace referencia a la orientación. Sin embargo, diversidad sexogenérica incluye la orientación y la identidad. Por lo tanto, nos sentimos también incluidas e incluidos las personas transexuales. Si no solamente estamos hablando de diversidad afectivo-sexual que tiene una relación con la orientación. Lo correcto, y solamente en mi opinión, es hablar de diversidad sexogenérica o de diversidad sexual y de género. Pero siempre hay que incluirle también el género para que sea incluyente y para que verdaderamente hablemos de la diversidad. Cuando hablamos de diversidad, es verdad que la naturaleza en sí misma es diversa en todas sus expresiones. Y a mí me gustaría, ya que aprovecharos que estoy aquí, de que hay una mujer, una persona transexual, pues hablar un poco más de mi realidad, de una realidad mucho más desconocida que otras realidades, ¿no? Sabemos mucho de gay, de lesbiana, de transexualidad, se sabe muy poco. Y lo poco que se sabe de forma distorsionada o bien por estereotipos y por modismos sociales, o bien porque lo que sabemos lo sabemos a través del discurso médico, de académicos o de estudiosos, pero nunca de voz de las personas transexuales. Hasta hace bien poco, las personas transexuales que nos hemos elaborado un discurso como activistas, somos los que estamos interpretando la transexualidad, ¿no? La transexualidad no es un fenómeno contemporáneo, existe desde que la humanidad existe. Hemos existido en todas las culturas, hemos existido en todos los tiempos, quizá no con este nombre, pero sí existen, por ejemplo, en México, personas que le llaman las muses, en India le llaman las jirras. En fin, en todos los momentos históricos ha habido siempre personas que han nacido y la cultura le ha asignado un sexo dependiendo de su genitalidad, pero que esas personas se comportan, se sienten y se expresan pues del sexo contrario al que se le presupone a la hora o se le asigna a la hora del nacimiento, ¿no? Todas estas personas que yo he nombrado anteriormente, ¿qué tienen en común? Pues tienen en común eso, el que vivimos una identidad que sentimos como propia y que no se corresponde con el sexo que se nos asigna desde afuera, ¿no? La palabra transexual prácticamente es una palabra que se acuña por primera vez en el año 50, no tenía ningún tipo de connotación patológica, tan solamente valía para referirse pues a eso, a las personas que viven y se sienten del sexo contrario al que se les asigna. Fue después, 3 años después, cuando en el año 53, cuando un endocrinólogo, el doctor Harry Benjamin, le dio una connotación patológica llamándolo trastorno de la identidad o bien disforia de género, ¿no? Cosa que hasta día de hoy venimos
pagando las personas transexuales, claro, porque eso ha cambiado lo que es el paradigma de la atención y de la presención social de la transexualidad, ¿no? La homosexualidad, como todo el mundo sabe, hace 23 años dejó de salió de los manuales internacionales como una enfermedad mental, pero aún continuamos las personas transexuales precisamente por culpa de este iluminado que le llamó trastorno de la identidad a lo que es. Y nosotros definimos desde las personas y desde los colectivos. Y ya hay un consenso, digamos, también médico, científico, incluso político, ¿no? Ya es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Comisario de los Derechos Humanos, los principios de Yakarta. Y bueno, a nivel internacional ya hay un gran consenso, primero por decir que la transexualidad no es una enfermedad mental. Pero nosotros la definimos desde los colectivos, de los activistas, pues como una expresión más de la inmensa diversidad que tiene el ser humano y por lo tanto la naturaleza. No somos un error de la naturaleza, no somos personas que vivimos en un cuerpo equivocado. Muchas veces dicen, viven en un cuerpo equivocado. Yo digo que quien está equivocada es la sociedad que no entiende mi realidad. Por eso también muchas veces huyo de la palabra cuando dice, es que hay que normalizar. Yo no quiero que la transexualidad se normalice, yo quiero que la transexualidad se naturalice, que se naturalice el hecho transexual, porque hay un componente natural y biológico. Nosotros no decidimos ni optamos a ser quienes somos. En esto ha habido también un gran conflicto con muchas corrientes queer y que hablan del género. Claro, cuando hablamos del género solo como género, claro, el género es una construcción. El género como construcción, claro que es una construcción, porque todos aprendemos, según los roles sociales y culturales, a cómo expresarnos como hombres o como mujeres. Se nos asignan unos roles estancos y que además son cambiantes. No se expresa una mujer ahora lo mismo que hace 50 años, ni se expresa una mujer en Oriente lo mismo que en Occidente. Con lo cual, sí que el género es una construcción, pero la identidad sexual es otra cosa contraria. La identidad sexual es el sentimiento innato e inmutable de sentirse hombre o mujer. Y eso afecta a todos los individuos de la sociedad, todos los seres humanos. Y además está demostrado por la Sociedad Americana de Pediatría que a los 4 años es estable ya la identidad sexual en las personas y no hay indicios científicos de que esto tenga vuelta atrás. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo ya nazco siendo una mujer, pero una mujer diversa, diferente, pero también mujer. Yo no me hago, por eso también muchas veces huyo cuando dice, están haciendo el proceso transexualizador. A mí ningún proceso me transexualiza, yo ya soy una persona transexual, porque la palabra transexual la utilizo como herramienta política para decir que soy una mujer, pues que ha nacido diferente a otra mujer, pero también una mujer. Y en cuanto a lo del cuerpo equivocado, pues no vivo en un cuerpo equivocado. Las cirugías no me cambian de sexo. Ninguna cirugía cambia de sexo a una persona transexual. Yo ya tengo un sexo con el que me identifico y con el que me siento. Por lo tanto, ninguna cirugía me va a cambiar de sexo. Tampoco es correcto que posteriormente se utilizó cirugía de reasignación sexual. Tampoco me reasigna una cirugía. Yo ya estoy reasignada, sé lo que soy. Sé quién soy y cómo me siento. ¿Acaso una cirugía, y además ese tipo de cirugía que corresponden a la cirugía reconstructiva, lo propio y lo correcto es decir una cirugía de reconstrucción genital, pero una cirugía de reasignación sexual? A mí no me reasigna una cirugía, a mí me puede reconstruir mi genitalidad si lo quiero. Si no lo quiero, tampoco me va a hacer ser más mujer ni menos hombre. También ese tópico hay que desmitificarlo, porque reducir ya no solamente a las personas transexuales, sino a la sociedad en general, ¿no? Reducirlas a que se es hombre si se tiene pene, o si una mujer si tiene vagina, es reducir la sexualidad de las personas o el sexo a los genitales. Y yo creo que la genitalidad no determina ni la orientación sexual de las personas, ni tampoco la identidad. Si yo pongo aquí imito un pene y una vagina, ¿y quién me podría decir qué orientación sexual tiene ese pene? Pues nadie. Porque ese pene podría ser de un hombre heterosexual, podría ser de un hombre bisexual,
podía ser de un hombre heterosexual, pero podía ser el pene de una mujer transexual también, y viceversa. Por lo tanto, la genitalidad no determina ni la orientación ni la identidad sexual de las personas. Es lo mismo y son reflexiones que quiero compartir con vosotros porque me parece importantísimo, porque bastantes discursos tenemos ya desde la parte de la medicina y desde la parte de los estereotipos que nos hacen tantísimo daño a las personas transexuales, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, porque se nos mete, claro, hay unas normas, ¿no? Hay una normatividad, incluso hasta de los cuerpos, ¿no? Decía esta chica antes en el documental, en las escuelas no se aprende a los chicos, no se les muestra las diferentes orientaciones que el ser humano tiene y que todas son naturales. Se puede ser bisexual, se puede ser heterosexual o se puede ser homosexual, ¿no? Pero tampoco se muestra la diversidad de los cuerpos. Siempre nos muestran, a la hora de, cuando aprendemos el cuerpo humano, nos muestran un hombre en línea con su genitalidad y nos muestran una mujer en línea con su genitalidad, ¿no? Existen otros cuerpos que son nuestros cuerpos, que también son cuerpos de hombres y mujeres, pero que no están en línea. No estar en línea no significa ser un error, tan solamente que somos una excepción y una expresión más de la inmensa diversidad de la naturaleza. Por lo tanto, habemos muchas mujeres y hombres transexuales que nos sentimos a gustos, orgullosas y tan mujeres con nuestro pene como una mujer no transexual. Y mi pene no es un pene de un hombre, sino un pene de una mujer porque lo soporto yo. Y la vagina de un hombre transexual no es la vagina de una mujer, sino la vagina de un hombre. Lo que nos tenemos que aprender, y que eso lo traslado, que hay hombres con pene y hombres con vagina. Y que además ni una vagina ni un pene va a determinar tampoco la orientación de las personas, porque se puede dar el caso de que un hombre transexual también pueda ser gay, también puede ser bisexual o también puede ser heterosexual. O yo misma puedo ser bisexual, puedo ser homosexual o heterosexual. Eso también de quererle marcar una orientación sexual a las personas transexuales es erróneo, ¿no? Porque yo, antes que todo, como todas las mujeres y como todos los hombres, soy mujer. Primero soy mujer porque nazco mujer. Y como mujer después desarrollaré la orientación sexual, pues que la circunstancia de la vida y mi aprendizaje me haga descubrir y vivir, ¿no? Por lo tanto, muchas mujeres que además son lesbianas y son transexuales, desde una conclusión muy simplista, ignorante, se dice, era un hombre, se convierte en mujer. Y ahora le gustan las mujeres, porque se hubiera quedado como un hombre. El error está en que nunca fue un hombre, siempre fue una mujer, y como cualquier mujer, pues puede desarrollar la orientación sexual que todas las mujeres o todos los hombres tenemos posibilidad de desarrollar. ¿Qué nos encontramos? Pues nos encontramos actualmente pues con que hay culturas que nos han idolatrado a las personas transexuales, hay culturas que nos han penalizado y hay culturas que nos quieren esterilizar para ser mujeres o hombres como clones, ¿no? La sociedad nos acepta mientras que tú reproduzcas el hombre normativo o la mujer normativa. Somos un revulsivo, y no un revulsivo como una actitud filosófica o como una actitud ideológica, ¿no? Yo creo que a priori nuestra única presencia y esencia de ser ya ponemos en cuestión por los sistemas estancos y subvertimos pues todas las normas heteronormativas, patriarcales, sexistas. Somos la gran bomba de poner en cuestión todos los esquemas normativos que reducen a todas las personas, no solamente a las personas transexuales, a meros genitales o a mera orientación. Nos queda mucho, nos queda todavía las personas transexuales, tenemos una gran batalla pues que se despatologice la transexualidad. Quizá posiblemente en las próximas revisiones de los manuales internacionales salgamos de esos manuales. El hecho de ser una minoría dentro del colectivo LGTB también ha supuesto para nosotros un hándicap y un prejuicio, porque casi siempre, como en los colectivos LGTB, la mayoría
la mayoría han sido gay, lesbiana, pues predomina lo que es más la reivindicación encaminada a la orientación y la identidad se ha dejado al margen. Lo mismo que yo sí lo digo, y lo digo sin ningún tipo de reserva, después estamos en el debate. Es verdad que el machismo impregna a toda la sociedad, impregna a todo el mundo, hasta el colectivo LGTB. Dentro del colectivo LGTB se vive a veces un homocentrismo. Y yo digo un homocentrismo porque el hombre como centro del colectivo LGTB, el hombre gay, ¿no? Y después están las lesbianas, después más al lado están los bisexuales y ya en el último rincón estamos las personas transexuales, ¿no? Yo creo que es cuestión ya de que, y yo creo que estamos en un buen momento histórico en el que las personas transexuales pues hemos tomado la voz, hemos elaborado nuestro propio discurso para defendernos. Dentro de este propio discurso hemos introducido pues lo que es una terminología nueva que también quiero compartir con vosotros. Cuando hablamos de sexismo, todo el mundo entendemos qué es lo que es el sexismo, ¿no? Que es la separación de los sexos, asignarle a un sexo una cuestión y a otro sexo otras cuestiones, ¿no? Cuando hablamos de heterosexismo, esa palabra se introdujo desde los activistas gay y lesbianas pues para criticar pues el privilegio de ser heterosexual como la única norma más auténtica y sobre las demás orientaciones. Y a eso se le llamó heterosexismo, ¿no? Machismo pues para describir el dominio, ¿no? Y el predominio también sobre el hombre sobre la mujer. Y nosotras ahora hemos introducido una nueva palabra. Es importante lo del vocabulario, os lo digo, aunque suenen palabrejas, es importante el vocabulario porque es algo vivo, es algo que nos comunica y a veces es algo que ayuda a combatir y a defendernos, ¿no? Como decíamos nosotros antes, incluso hasta dentro del colectivo, cuando una mujer transexual se refería a otra mujer, decíamos mujeres biológicas y mujeres transexuales. Hombre, es como si yo no fuera biológica, que soy entonces biónica. Después empezamos a utilizar mujeres transexuales y mujeres no transexuales, ¿no? Pues ahora nosotros hemos introducido una palabra nueva que se llama cisexual. Cisexual no tiene ningún tipo de connotación patológica, pero es aquello de al otro. Nosotros estamos, cisexual es estar y las personas transexuales estamos al otro lado. Es como, cisexuales se refiere a todas las personas que no son transexuales. Da igual que sean lesbianas, gay, bisexuales o heterosexuales. Cisexuales son todas las personas no transexuales. Nosotros por eso muchas veces decimos ahora una mujer cisexual o una mujer transexual. Ya no entramos, ya no tenemos que recurrir a aquello de mujer biológica, porque aquello me discrimina, me hace a mí biónica o robótica. Y soy tan natural como tú. Y sin embargo, después hay otra palabra nueva, esta no tiene connotación patológica, que es cisexual, pero sí hay otra que se llama cisexismo. ¿Y qué es el cisexismo? Pues el cisexismo es el conjunto de privilegios de las personas no transexuales de considerarse más auténticas o naturales que las personas transexuales. Es aquello que dice una mujer no transexual, bueno, pero es que yo soy más auténtica que tú. Bueno, cariño, tú eres tan auténtica como yo. La única diferencia, cariño, es que tú eres una mujer con una vagina, yo soy una mujer con un pene, es lo único que nos diferencia. Pero mi pene es femenino porque es mío y tu vagina es tuya porque también es tuya, es lo único que nos diferencia. Y tan biológica es tu vagina como biológico mi pene. Y yo creo que con esto y un bizcocho he soltado muchas cosas, creo que podemos dar para debates y para hablar. Yo creo que he soltado mucha información y que es importante, bueno, pues que ahora pues preguntemos y tal. Cisexual se escribe con S, S-I, X, ¿no? Chiqui, corrígeme. La primera con C, la segunda con X, ¿no? Viene del griego que significa como al otro, ¿no? Al otro lado, ¿no? Es al otro lado, ¿no? Es como al otro lado. Es por utilizar una terminología que definiera sin ningún tipo de connotación patológica a las personas que no son transexuales, ¿no? Y ahí entran todas.
gay, lesbianas, bisexuales. ¿Quién no es transexual? Son cisexuales. Y eso no tiene connotación patológica. Lo que tiene connotación patológica es ser cisexista. Cisexista es la negación de nuestra identidad como algo inferior, como algo no auténtico o como algo no natural. ¿Habéis propuesto que se recoja como definición en la Secretaría de la Lengua? De momento no, pero se está utilizando ya dentro del colectivo LGTB. Mira, forma parte de nuestro discurso, pero dentro del colectivo LGTB ya se está utilizando esa terminología a nivel internacional, ya se entiende, ya dentro del colectivo. Pues tardará más tiempo, ¿no? Pero que sería interesante ponerlo claro porque es aquello digamos, que combate la discriminación en el lenguaje, ¿no? Cuando siempre hablamos de un lenguaje no sexista, pues claro, hay que hablar de todas y todos, ¿no? De ciudadanos y ciudadanas, de hombres y mujeres, para no ser un lenguaje no sexista. Pues claro, para no caer en el cisexismo, pues también hay que reconocer a las mujeres y hombres transexuales tan auténticos como las mujeres y hombres no transexuales. Y en esto, claro, tenemos ahora, bueno, pues tenemos en Andalucía una ley que está en el Parlamento, que es una ley para el reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, pues para alcanzar la igualdad. No es una ley que pida privilegios para las personas transexuales, pero sí queremos que los principios fundamentales que tiene la Constitución o el propio Estatuto de Autonomía o la Carta de Derechos Humanos verdaderamente se concreten realmente en las personas transexuales. Claro, si aquí decimos el principio es la igualdad y nadie puede ser discriminado por su condición, pero a la hora de a mí atenderme en mi atención médica, a mí no se me atiende como a ti, sino que se me manda a una unidad especial, ya se me está discriminando si yo para llamarme como a mí me dé la gana tengo que llevar un informe de un médico, ¿tú lo llevas? No, ¿verdad, cariño? Pues yo tampoco lo tengo que llevar. Esa es la igualdad. Cuando yo no tenga por qué acreditar mi identidad ante nadie. Y eso se llama, que es lo que estamos reivindicando, y es el eje fundamental de esta ley, el reconocimiento a la libre autodeterminación del género. La libre autodeterminación del género forma parte ya de una nueva figura sociojurídica de derecho fundamental. Es aquello que es como si, por poner un ejemplo paralelo, hemos asumido toda la sociedad el discurso de las mujeres y lo entendemos muy fácil cuando las mujeres en sus manifestaciones han dicho nosotras parimos, nosotras decidimos. ¿Entendemos eso por qué? ¿Por qué lo decimos? Lo entendemos es porque devolverle a la mujer su autonomía de su cuerpo. Todavía las personas transexuales no tenemos la autonomía de nuestro cuerpo. Estamos tutelados por el Estado, estamos tutelados por la medicina, que dicen y quieren decir quiénes somos. Y la autonomía, la libre autodeterminación del género nos devuelve el decir en nosotros quiénes somos. Y tú solamente acredita lo que yo digo. Tú, médico, acredita lo que yo digo y tan solamente me das la atención que yo te pido. No en base a una discriminación a priori porque creas que estoy enferma mental. Claro, porque hablando de enfermedad, yo creo que aquí las únicas enfermedades que existen realmente es la transfobia y la homofobia, y que claro, tiene una solución: dosis de respeto, dosis de diversidad y dosis de libertad. ¿Alguna aportación, Antonio, al respecto? Bueno, yo creo que la palabra cisexual va a ser muy difícil para algunos gaditanos. Y acabaremos diciendo cisexual. Bueno, lo primero, agradecer que me hayáis invitado. Y un poco el sentido que tiene mi presencia aquí es hablar como desde la trinchera, como un terapeuta, ¿no? Yo llevo 20 años en el área de la Bahía ejerciendo como terapeuta privado. Por lo tanto, lo que os voy a comentar ahora solo es mi experiencia. No pretendo ser epidemiológico, ni que tenga ningún valor estadístico, ni mucho menos generalizar nada, ¿no? Pero sí compartir con vosotros lo que yo he vivido como terapeuta. Entonces, ha habido un cambio notable en el tema de la sexualidad en general y particularmente de la homosexualidad en el ámbito de la consulta privada.
De transexuales, que luego supongo en el debate hablaremos, os reconozco que en 20 años de profesión solo he visto a 6. De los 6 transexuales que llegaron a mi consulta, solo uno tenía un trastorno de personalidad. ¿Vale? No sé si lo habéis estado hablando antes porque me perdí el documental, pero muchas veces la transexualidad se identificaba con una psicosis, con un problema de identidad. ¿Vale? Entonces, deciros que en mi experiencia de 6 transexuales, 5 eran personas perfectamente normales y corrientes con este asunto que resolver, y efectivamente había una chica que pretendía convertirse en hombre, que era una psicótica y le dio por la transexualidad como le podía haber dado por las bolitas de colores, ¿no? Es decir, en cuanto a la homosexualidad, al principio, cuando me instalo en el área de la Bahía en el año 94, insisto, sin querer hacer con esto estadísticas, aparecían hombres cuyo problema era ser homosexual y les costaba decirlo. Entonces aparecían en consulta con un síntoma, no duermo, o tengo una fobia, o estoy deprimido, tal, y a la cuarta, la quinta, la séptima sesión, según cada cual, entonces empezábamos a hablar de su homosexualidad. Es decir, la homosexualidad era el problema a tratar. Había gente incluso que preguntaba si eso se podía curar. Luego iba pasando el tiempo y aparecieron familiares de homosexuales que ya habían dicho en casa que lo eran. Entonces, para el homosexual ya no era un problema serlo, pero venía la madre. Y esto fue una época también curiosa en el que sucedía esto. Luego aparecieron las lesbianas. Hasta el momento no había habido ninguna chica que acudiera a terapia por ese problema o por otro que tuviera que ver con su sexualidad. Entonces aparecieron lesbianas en pareja. Yo soy terapeuta de pareja y entonces venían 2 chicas a hacer terapia de pareja pues porque se peleaban mucho o porque no tenían sexo o porque lo que fuera. Es decir, ya se presentaban como una pareja independientemente de su orientación sexual, ¿no? Recuerdo algunos casos patéticos. Al principio, pues sería el año 95-96, apareció un chico, como os decía, la homosexualidad era el problema, apareció un chico que había hecho un intento de suicidio. Tenía 20 años, apareció con sus padres estaban preocupadísimos, el padre era muy bruto, apareció con un fajo de billetes. Esto, lo que haga falta, yo le pago aquí la terapia a mi niño que sea, pero usted me lo tiene que salvar. Total, que el chico empezó a trabajar y bueno, se planteó que el chaval que era homosexual y entonces él necesitó en su proceso contárselo a sus padres. Yo le di a entender que no era necesario, no era obligatorio salir del armario si no quería, pero él insistía. Y entonces hubo una sesión en mi consulta donde creí que iban a volar los muebles y los jarrones porque se lió un pitote tremendo, ¿no? Y entonces el padre verbalizó a gritos, ¿no? Prefiero que estés muerto, ¿no? Y entonces el hijo le dijo, por eso hice un intento de suicidio, para obedecerte, ¿no? Pero ahora las cosas han cambiado y ahora yo voy a vivir, te guste o no te guste, y a mi manera, ¿no? Es un caso que guardo en la memoria como muy, muy emotivo y muy impactante, porque es como si el chaval hubiera sido divino, ¿no? Es decir, se estaba confirmando la profecía del chico y me pareció... Nunca olvidaré este caso, ¿no? He tenido, por ejemplo, a una familia de una secta ultracatólica en la consulta que descubre que su hijo de 17 años chatea con homosexuales, y entonces lo castigan, y vienen a que lo cure. Y entonces, bueno, claro, pues mi intervención fue decirle al chaval, mira, no estás enfermo, eres una persona normal. Os podéis imaginar la cara de los padres, que se estaban gastando una pasta en que yo dijera lo contrario de lo que esperaban, ¿no? Pero también fue gratificante como el que lleven a un chaval al matadero y el que supuestamente le va a cortar el pescuezo le diga, oye, no, es al revés, ¿no? Es otro de los casos que también recuerdo como impresionantes, ¿no? Actualmente la gente, independientemente de su sexualidad, viene en terapia individual, viene en terapia de pareja y las cosas han cambiado mucho. Sorprendente que en los últimos años es bastante común en la consulta parejas heterosexuales en las que en un momento de crisis de esa pareja heterosexual, uno de los dos, ¿no?, le confiesa al otro que está teniendo una aventura o que se está implicando de verdad en una historia homosexual. Esto
como terapeuta, o sea, al servicio de la demanda, ¿no?, de la gente que decide ir a un psicólogo, es novedoso. O sea, es algo que antes no pasaba y que ahora, bueno, pues te viene y dices, no, es que mi mujer se ha enrollado con una tía, no, no, es que mi marido... y bueno, lo dejo ahí como quizás ahora podamos charlar qué está pasando, ¿no? Significa que hay una naturalización, significa que le estamos perdiendo el miedo, o sea, que ya no es La tanto... sensualidad, ¿no? Claro. Y dicho esto, también exponer que sigue existiendo el auténtico pavor a ser ligeramente anormal en cuanto a sexualidad se refiere. Es decir, la gran pregunta de cualquier cliente que va a un sexólogo es decir, ¿pero esto es normal? ¿Vale? Claro, nuestro espectro de normalidad cada vez es más amplio, ¿no? Pero sigue estando la inquietud de hasta qué punto soy raro. ¿Eh? Y esto llevo 20 años al pie del cañón y es algo que se mantiene. Cambian otras cosas, pero esto no. Y brevísimamente, un poco puesto que la jornada es de diversidad, quería exponer que para que sea posible la diversidad es necesaria la pertenencia. Es decir, el ser humano tiene que manejar a lo largo de toda su vida dos energías, dos fuerzas, dos necesidades psicológicas fundamentales que nos convierten en lo que somos, que son la pertenencia y la identidad. Pertenecer nos viene del origen de los tiempos, donde el individuo es muy endeblito, y entonces si no pertenece a un grupo, si no puede meterse en una cueva, se lo come el oso. ¿Vale? Con lo cual hacemos el pino lo que haga falta con tal de pertenecer. Y para pertenecer hay unos códigos que si se cumplen te da unos derechos y si no se cumplen mereces la exclusión. Y esta es la tragedia del ser humano, el ser excluido. ¿Vale? Somos capaces de cualquier cosa con tal de no merecer la exclusión. Claro, cuanto más exigente es la pertenencia, más fácil es ser excluido. Es decir, si para pertenecer a este grupo tengo que ser rubio, con los ojos verdes, medir 2 metros, estar cacha, hablar 5 idiomas, joder, pues no quepo. ¿Vale? Voy a ser excluido. Vale, una vez que pertenezco, no es que la pertenencia sea más importante que la identidad, pero sí en orden va primero. Una vez que pertenezco, puedo dedicarme a mi identidad. Yo soy de los vuestros y dentro de que soy de los vuestros soy diferente. Entonces hay pertenencias que lo permiten. Por ejemplo, una sociedad moderna no excluye por ser distinto, o por lo menos en teoría eso es así. Sin embargo, una sociedad muy carca o muy rígida va a estar constantemente con la amenaza de la exclusión. Si primero pertenezco y luego dentro de que soy uno de los vuestros soy distinto, pero el grupo me sostiene en mi diferencia, el individuo crece pues pleno, satisfecho, sin miedo. Pero si la fuerza de mi identidad está constantemente cuestionando mi pertenencia, entonces entro en pánico. Entonces o me suicido, o me convierto en violento, o tengo que buscar nuevas pertenencias. Hablabais de la pluma, ¿no? Es decir, bueno, la pluma es una forma de decir a todo el mundo, yo no pertenezco a la heterosexualidad, pero claro que pertenezco a otro grupo, el de los plumeros. ¿Vale? Y desde ese punto, en el momento en que pertenezco a la gente con pluma, ¿no?, puedo desarrollar mi identidad, porque no todas las plumas son iguales. ¿De acuerdo? Entonces, creo que desde el punto de vista psicológico, el kit de la cuestión es este miedo a la exclusión. No es un miedo gratuito, no es un miedo porque sí, es un miedo enorme porque es que la exclusión destroza. ¿Vale? Entonces, si conseguimos crear sociedades donde la pertenencia no sea exigente, donde yo puedo pertenecer con el pelo verde, con un tomate colgando de la nariz, transexual, homosexual o asexual, ¿vale?, entonces estamos dando la posibilidad de que los individuos puedan poner la energía en la identidad. Por el contrario, si la pertenencia está en vilo, si la pertenencia hay que ganársela, ¿no?, conseguiremos borregos, porque es decir, gente que no se va a atrever a invertir lo más mínimo en diferenciarse, porque eso les pone en riesgo de ser excluidos.
A propósito de lo que está contando de crear sociedades mejores, quiero recordaros que este año la Federación Estatal dedica la celebración del orgullo y el año, su actividad, con el lema Jóvenes sin armarios, a la diversidad afectivo-sexual en la juventud. Han publicado un informe en la Federación en mayo de este año en el que saca unas conclusiones que son terroríficas, ¿no? A pesar de estar en democracia, a pesar de haber sido aprobado el matrimonio igualitario, yo lo que vengo a decir es que los homosexuales, las lesbianas que van a casarse al ayuntamiento no han aparecido ahí espontáneamente, ¿eh? Sois vosotros, son gente que está estudiando y que necesitan un ámbito de desarrollo libre también, como en la escuela. En este informe se resume así por encima que los centros educativos no son un espacio seguro hoy en día para los jóvenes que no responden a las expectativas de género, que los niveles de acoso escolar por homofobia y transfobia son muy elevados en todo el sistema educativo español, que esa exclusión y violencia es producida y o tolerada en no pocas ocasiones por profesionales de la educación, que la inseguridad escolar tiene consecuencias negativas en la oportunidad de aprender y obtener resultados y, por tanto, incide en una mayor tasa de fracaso escolar, que la violencia ejercida por este motivo sobre un importante porcentaje de adolescentes los aboca con frecuencia a la desesperanza y al riesgo de suicidio, que no se están tomando medidas decididas y mucho menos sistemáticas para combatir esta lacra. Como os digo, en el marco legislativo actual y en el creado recientemente, se supone que estamos amparados en todos los ámbitos de nuestra vida, por supuesto la educación. No en vano, en la Ley Orgánica de la Educación se recoge en el preámbulo que entre los fines de la educación se resaltan el pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades afectivas del alumnado, la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, el reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual, así como la valoración crítica de las desigualdades que permita superar los comportamientos sexistas. Está en la Ley de Educación. El preámbulo permanece en la LOMCE, creo, no estoy seguro, pero creo que sí permanece, y una parte del articulado que habla también. Pero sabemos que en la práctica eso no sucede así. Sabemos que hoy en día se aboga por la segregación por sexos y que no hay un respeto a esa diversidad. Quería recomendaros también un documental, un cortometraje que vi recientemente, se titula Mi vestido azul, ¿se conocéis? Que es muy bonito y que os va a contar, Mi vestido azul, y que os va a contar esta penosa realidad, ¿no? Por eso es importante la labor de la Federación este año y la actividad esta que estamos desarrollando aquí, que espero que transmitáis, ¿no? Los testimonios de Mar y de Antonio, el testimonio de Javier a través del documental. Y bueno, quería pasaros también algunas fechas, porque para mí son importantes, como digo, aquella primavera del 87 en el que leo esa pintada de si les molesta tu pluma, clávasela, pero desde hace 2 siglos para acá pues ha habido mucha gente también que se ha implicado en la lucha desde muy diversas perspectivas, ¿no? He rescatado así a Adolf Brandt en 1900, que funda en Alemania una de las primeras asociaciones cuyo ideal era el amor homosexual de hombres viriles y la pederastia según el modelo griego, ¿no? Harry Hay funda en 1950 la Mattachine Society. El 28 de junio del 69, que es lo que da sentido a que la celebración tenga lugar en estas fechas, la celebración del orgullo llamado gay, LGTB. Quiero recordar aquí también que es importante y que se olvida que estas revueltas, que a lo mejor habéis oído hablar de ellas en alguna ocasión, no son lideradas por homosexuales tal como los entendemos. Estas revueltas son lideradas por transexuales y por travestis que se encontraban en el local Stonewall Inn de Nueva York y que se enfrentan, tras el acoso repetido durante muchos meses, se enfrentan directamente a la policía, a la que consiguen reducir, introduciendo a la policía en el local donde estaban ellos y ellas y someterlos, ¿no? Hoy en día se celebra el orgullo gay desde una postura homocentrista, como bien ha dicho Mar, y nos olvidamos de que los héroes, una vez más, fueron la pluma y fueron las personas valientes que vivieron con libertad y que se llevaron, lógicamente, los palos. Entonces, pues, me gusta destacar esta fecha y contaros cuál es la verdad.
quiero recordar, aunque ya sale en el documental y hemos hablado varias veces, que existe una ley de vagos y maleantes que se promulga en el año 33 y se modifica en el año 54 para incluir a los homosexuales, y se sustituye en el 73 por la ley de peligrosidad social. Hasta el año 78, creo recordar, es un delito ser homosexual en nuestro país. Y quiero recordar también la fecha de 1973 por la desclasificación de la homosexualidad como enfermedad en el Manual de Enfermedades Mentales. Bueno, pues a día de hoy, encontrándonos en este marco legislativo favorable, como sabemos, se sigue habiendo estas diferencias, este desconocimiento, incluso dentro del colectivo, y es importante que este testimonio pues salga de aquí y que lo transmitáis para un mayor conocimiento de la verdad y para un mundo más justo y más libre. En estos días habéis podido ver algo peor todavía, que es una represión efectiva en Francia y vergonzosa, y recientemente en Rusia también, con la aprobación de una ley que impide hacer un acto de este tipo para hablar de la verdad y de la diversidad, ¿no? La última fecha, pues eso es la de hoy, ¿no? Para mí este acto es importante y agradezco muchísimo la presencia de Antonio, de Mar, de Javier, la oportunidad a través de Miguel de estar aquí en la UCA hoy, porque quiero que sea una fecha importante, ¿no? Que sea una primera jornada, que haya otras posteriores y que sirvan para tener un mundo más justo. Si tenéis alguna pregunta ahora, pues es el momento de debate y estaremos encantados de contestar lo que sepamos. Tú dices referentes, ¿no? Nuestros, ¿no? ¿Dices tú? ¿Cuánto preocupa realmente al colectivo que no haya Claro. La verdad es que nosotros hemos sido como ha dicho antes Paco, hemos sido personas muy valientes, hemos sido personas que casi siempre hemos iniciado la mayoría de las revueltas. No quiero hacer de verdad ni tener un discurso victimista ni tampoco heroico, pero sí que es verdad que Stonewall, la revuelta de Stonewall, fue la que ha dado lugar a que se celebra a nivel mundial el orgullo, y fíjate cómo se llama el orgullo, orgullo gay, cuando fuimos nosotras las que protagonizamos eso. Os digo, no fue fácil, fue una batalla campal de 3 o 4 días, fueron cabezas abiertas, ríos de sangre, vivían un pánico, pero hubo una gran activista que se llama Silvia Rivera, que por eso nosotros nos llamamos Asociación de Transexuales, Silvia Rivera en honor a ella, que dijo, sufrimos mucho, tuvimos mucho miedo, pero ese día perdimos el miedo y recuperamos la dignidad. Sí que es verdad que por nuestra modus vivendi, por nuestra forma de vida, quizá ha cambiado con la historia, afortunadamente. No estoy hablando de los momentos actuales, pero sí hablo de en aquella época o de la época que me tocó a mí vivir cuando era joven. Date cuenta que teníamos que vivir lo que era el desarraigo familiar, teníamos un rechazo familiar, teníamos que salir de nuestra familia a muy temprana edad, abandonar estudios. Eso conlleva pues un tipo de persona, pues que tiene que sobrevivir, que además todo el mundo sabe a qué nos han dejado sobrevivir en gran mayoría las mujeres transexuales, después con la doble moral que se los critica, pero bueno, no vamos a entrar en ese sería otro debate, ¿no? Esto configura, bueno, pues un tipo de persona no cobarde, súper valiente, porque para decir, me voy de mi casa porque quiero ser yo, me voy a una ciudad que desconozco porque quiero ser yo, y me tiro a la calle porque quiero ser yo, eso es de ser muy valiente. Eso debe ser muy valiente. A veces dice, yo no lloro por cobarde, sino lloro por haber sido tanto tiempo valiente. Entonces, ¿qué pasa con este colectivo? Este colectivo es verdad que no tiene una historia organizativa mucho tiempo. Casi siempre hemos ido de la mano y tutelados por el colectivo LGTB, ¿eh? Entonces, estamos todavía como en minoría de edad siendo tutelados por ello, ¿no? Y no es que haya sido una alianza negativa al 100%, pero sí que ha sido una alianza que nos ha invisibilizado, que nos ha postergado, ¿no? Y que por mayoría, yo lo entiendo, somos mayoría, date cuenta, en España, es que a este nivel, ¿por qué los cambios legislativos? Y si quiero, él ha dicho cambios, ¿no? Pero yo tengo aquí más cambios. Mira, en el 95 se deroga por primera vez la ley de peligrosidad social. En 2002 se aprueba la ley de pareja de hecho.
La cobertura sanitaria por primera vez en 99 se aprueba en España, en Andalucía. La educación para la ciudadanía en 2006. La ley de matrimonio civil en 2005. Y hasta 2 años después nos sacan la ley de identidad de género, una ley para las personas transexuales. Las personas transexuales en 30 años tan solamente hemos tenido 2 motivos de avance. La ley de identidad de género y despenalizar las intervenciones quirúrgicas que eran penalizadas entonces. No nos penalizaban a nosotras, pero penalizaban a los médicos que no lo hacían. Eso hemos avanzado nosotros en 30 años. Señores, vamos a ver la realidad que tenemos. O sea, que sabemos que todos tenemos. Y os doy un dato también muy importante. Este estudio del que ha hecho mención Paco lo hace la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, pero lo hace sobre el impacto de la discriminación en jóvenes gays, lesbianas y bisexuales. No han tomado muestra de las personas transexuales. No sufrimos acoso ni discriminación las personas transexuales en las escuelas. No estamos en este estudio. Pero os digo, sale de este estudio la escalofriante cifra, porque son escalofriantes y nos tiene que hacer reflexionar a todas y a todos, que el 43% de gays, lesbianas y bisexuales han pensado en la idea del suicidio y el 17% lo ha intentado. Cifras muy fuertes, ¿verdad? Pues os voy a dar a otro que os va a dar peor. En España no tenemos de personas transexuales, pero sí se ha hecho en Filadelfia. Y Filadelfia hay un estudio hecho en personas transexuales donde revela que el 80%, frente al 43% de gay y lesbianas, el 80% de las personas transexuales piensa en suicidarse. Y frente al 17% que lo intentan, gay y lesbianas, el 40% de personas transexuales lo intentan. ¿Qué quiero poner sobre la mesa? La gran discriminación que sufrimos, no solamente ya por parte de la sociedad, sino por parte del propio colectivo, que nos deja al margen, que hasta la hora de hacer un estudio no toma una muestra de las personas transexuales. Es que no hay niños. Si niños hay, nosotros tenemos ahora mismo en Andalucía un área de familias de menores y jóvenes transexuales que son 26 familias. Y si empiezas a escuchar lo que esos niños pasan, bueno, lo mismo que cualquier niño gay o lesbiana y objeto de mofa, pero aquí en este caso igual. Niños que los meten los arrinconan los demás, que le pintan la cara con barba y con bigote. Niñas que le bajan las bragas. Profesores que les niegan a esos niños desarrollarse libremente como son y les niegan que se vistan de niños o llamarles como niños, como niñas. A niñas que ya viven 4 o 5 años como una niña, como le ha pasado a una niña en Isla Cristina, que lleva ya 4 años viviendo el rol de niña, vistiéndose como niña. La profesora le dice Jerónimo porque le sale allá del moño. No respetando la identidad. Eso no es acoso, eso es acoso. ¿Ah? Pero si no detecta la discriminación en un informe, no le pones nombre a la discriminación, pues no existe. ¿Sabe lo que dice? Lo que no se visibiliza no existe y lo que no existe no se normaliza. Eso también lo digo yo a colación de muchas veces que dentro del modernismo y dentro de mucha filosofía que dice, es que lo importante es que somos todas personas, y es que somos personas, vamos a dejarlo de etiqueta. Aquí somos personas. Hombre, cariño, pues claro que somos personas. Yo no soy un micrófono ni un objeto, pues claro que sí. Pero cuando en Sevilla le pegaron una paliza a 2 chicos bailando una caseta, no se la pegaron porque eran personas, se la pegaron porque era gay. Y cuando yo tuve que ir a Ceuta hasta atender a una chica lesbiana que le partieron la cara, no se la pegaron porque era una persona, se la pegaron porque era lesbiana. Y cuando las personas transexuales no tenemos acceso al mercado laboral, no lo tenemos porque somos personas, sino porque somos transexuales. ¿Qué quiero decir con esto? Mientras que exista la discriminación es necesaria la identidad y visibilizarla, porque si no, ocultamos la discriminación y ocultamos, aquí no somos personas, todo súper guay, ¿no, cariño? Súper guay no somos todos ni de esto. Aquí se te discrimina porque eres lesbiana. Y a mí se me discrimina porque soy transexual. Mientras que exista esta discriminación, es necesaria las etiquetas como herramienta política de combatir la discriminación.
Y después tengo que decir otras cositas. Hay que separar tres cosas fundamentales que a veces nos lían. Hemos hablado antes, orientación sexual es una cosa, identidad es otra. Pero hay otra también, que son las prácticas sexuales. Y a veces confundimos. Porque mira, este hombre, cuando me vino a colación, le apunté corriendo cuando me dice, es que ahora muchas parejas heterosexuales me vienen como, bueno, porque eso son prácticas sexuales, ¿ves? Porque cada vez tenemos menos, no todo es tan crudo, ¿eh? La juventud estamos avanzando, no todo es tan crudo. Yo no retrato la realidad transexual como hace 30 años. Hoy los chicos, las chicas están en las escuelas, están estudiando sus carreras. Hoy los niños se detestan desde pequeñitos y tienen el apoyo y el amor de sus padres, por lo tanto no tienen que hacer el desarraigo familiar como nosotros. No es todo tan crudo, nos queda un gran camino por recorrer, pero quizá parte de la utopía la estamos tocando con la mano. Y entonces quiero decir que hay que hacer tres diferencias muy importantes. Orientación, ¿qué? Por orientación es el deseo afectivo sexual por persona de tu propio sexo, por los dos sexos o por el otro sexo. Esa es la orientación. Identidad, por sentirse hombre o mujer. Y práctica, por lo que practica cualquiera. Y las prácticas no los hacen ni gay, ni heterosexual, ni bisexual, ni hombre, ni mujer, sino que cada uno practica lo que le sale del moño y lo que más gusto le da. ¿Entiendes? Y un hombre heterosexual que practique sexo anal porque es una zona erógena, tampoco es un gay, porque es un hombre. Ni un hombre que quiera estar con una mujer transexual y hacer una felación es un maricón, sino que le gusta una mujer con un pene. Vamos a ver si vamos separando lo que son prácticas sexuales, lo que es orientación y lo que es identidad, que a veces tiene una correlación, pero no determina una a la otra. Y yo estoy hablando ya como una asesóloga. Y te quita el puesto. Es máster. Bueno, que vaya caña, ¿no? Muchos conceptos y son muchas cosas y sobre todo muy importante con la pasión con lo que cuenta Mar, con la experiencia que tiene. Yo os invito a que mañana paséis por el Pópulo, donde tendremos lectura del manifiesto estatal. Que la verdad nos lo he pasado muy bien porque se dicen verdades como templos. Y además con esta pasión pues pasamos un rato muy bueno y se transmite muchísimo. Aparte pasaremos un rato divertido. La celebración del Día del Orgullo, hablando de etiquetas, tan criticada muchas veces por la pluma también, es intencionada. Es una celebración, en primer lugar, conmemorativa. Recordamos Stonewall, recordamos el trabajo de las asociaciones durante todo el año. Las asociaciones no aparecen el 28 de junio, están trabajando con sus gabinetes psicológicos, su atención sanitaria, atención social, actividades de todo tipo, todo el año. El 28 de junio, digamos que es una especie de fin de curso donde se celebra todo esto, y se conmemora la revuelta de Stonewall, ¿no? También es reivindicativa, así que hacemos una lectura del manifiesto y se pide y se demanda todo lo que en derecho corresponde y todos los avances que van surgiendo y todas las cuestiones que van surgiendo. Pero también es festiva y lúdica, y sacamos las lentejuelas, las plumas, los tacones, lo que nos dé la gana, los arneses y cosas que escandalizan, porque es transgresora. Exacto. Porque eso es lo que estamos pidiendo, que se fijen, pero que no se quede en la foto, en la portada del Mundo, de La Razón, de La Loca, con un mal pie de foto, con la intención de hacer daño. No os quedéis en eso, vosotros que sois inteligentes, ¿no? Es mucho más, es lo que tenéis que transmitir, pero el sentido que tiene la celebración es ese, y así es como hay que entenderla, es muy amplio, comprende mucho. Os invito mañana a partir de las 10:30, estaremos en el Pópulo, os invito a que os paséis por ahí a pasar un rato, además muy bonito y muy entrañable porque ahí están todos los vecinos y vecinas del barrio, no es el orgullo de Madrid, ni el de Sevilla, ni el de Barcelona, ¿no? Y es una cosa que es muy andar por casa y muy cercana, ¿no? Y eso lo hace más bonito y más entrañable. Os quiero recordar también que de la asistencia a esta jornada podéis obtener unos certificados, tenéis que pasar o apuntaros. Yo os paso ahora una lista que si está vuestro nombre, porque habéis gente que os habéis escrito, firmáis, el que quiera certificado, si no está, que se apunte por detrás, ¿vale? Y lo vais pasando. Y bueno, si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión más, o por parte de... Sí. Yo entiendo que ha habido un gran avance de normalización, avances normativos. Eso. Normativos durante estos años que han ayudado también a cierta, pues, la palabra me gusta, pero bueno. Normalización. Normalización social también y cultural, pero creo que no basta. No podemos quedarnos con los avances normativos. O sea, existe el matrimonio gay y ya está, ya es no. Creo que hay una relajación, o yo la veo así, ¿no? En estos últimos años de activismo en el
sector, en el movimiento LGTB, y no sé si es bueno, ¿eh? O si consideráis, es una pregunta, si consideráis que bueno, que ya se puede relajar esa lucha colectiva por estos derechos, porque hay logros normativos, o si se debe potenciar la acción colectiva para que los logros no sean solo normativos, sino que sean más culturales y sociales. El otro día lo de Rusia era escalofriante, porque eran niños los que perseguían al colectivo de gente que estaba reivindicando, estaba pidiendo la derogación de esa norma, ¿no? Eran chavales de 14 años, ¿no? Los que estaban agrediendo, ¿no? Y eso da un poco de pavor, ¿no? Y luego otra cosa, yo entiendo en tiempos de crisis se intenta señalar a otros malos, ¿no? Y los malos siempre son las minorías o los distintos, ¿no? Y ocurrió en épocas chungas históricamente, y vuelven a ocurrir, ¿no? Porque lo de Rusia es un ejemplo, lo de Francia, esa agresividad tan grande que ha hecho que mueran los chavales, ¿no? No nos olvidemos, ha muerto un chaval que lo que portaba era un cartel que ponía la homofobia mata, ¿no? Mira si mata, ¿no? Lo mataron, ¿no? Entonces, no sé, ¿no? Yo creo que echo en falta, o sea, me da pena que se estén cerrando colectivos, que se estén cerrando locales, y que la lucha esté disminuyendo en ese sentido. No sé qué pensáis. Hombre, Yo creo que lo primero, con permiso, lo primero que hay aquí es una crisis también en este momento. Y yo lo he vivido por la relación, la gente que he conocido que lideraban colectivos, particularmente en Cádiz, pero también en Madrid. Gente que ha quedado en un segundo plano y casi como juguetes rotos. Es decir, en el momento que se alcanza la equiparación en el derecho del matrimonio y poco más, ya pierde sentido efectivamente la lucha tal como estaba planteada antes. Pues se luchó primero por la visibilidad, claro. y después se luchó por la equiparación, por el respeto de los derechos. Claro, cuando esto desaparece, pues se produce esta crisis que hay ahora mismo. ¿Cómo podemos plantear ahora mismo el activismo? ¿Desde qué tipo de colectivos? De todas formas, la jornada de hoy y la actividad que desarrollamos habitualmente en nuestro entorno, yo por lo menos, y mucha gente que conozco, y en el ámbito profesional y en el ámbito de la docencia, ahí es donde se está llevando a cabo el activismo hoy en día, ¿no? Desde donde parten las denuncias, desde donde se articulan mecanismos de protección, de información, se hace, pero no de una forma como se venía haciendo hasta ahora, ¿no? Desde los colectivos, desde las sedes, se ha perdido mucho. También se ha perdido porque se ha devaluado la parte reivindicativa. La celebración del orgullo para mucha gente significa solamente un acto lúdico, y en eso se ha quedado, ¿no? Pasamos por aquello que se llamó la peseta rosa, ¿no? Y entonces el colectivo, además exclusivamente gay, maneja dinero, los gays son ricos, son fiesteros, y en eso se ha quedado, ¿no? Entonces ha habido esa devaluación del sentimiento del activismo. Pero yo creo que este momento de crisis lo que plantea precisamente es el articular nuevas formas de lucha o nuevas formas de observación. Y hoy esto es un ejemplo vivo de esa nueva forma de luchar. Pero vamos, sin duda sí, ha cambiado muchísimo el panorama y se cierran sedes, y además lo peor, que muchos de los activistas caen en el olvido y que muchos de ellos se sienten desorientados porque ya la función que tenían en la vida o a lo que habían dedicado tantos esfuerzos ya no tiene mucho sentido. Este año dedicamos la celebración del orgullo a la memoria de Pepe Coronil, que fue presidente de Arcadia, una de las 3 asociaciones que yo he conocido en Cádiz, junto con Colega Cádiz, cuyo presidente es Pepe Guerrero, que está desaparecido y para el que tampoco hay ningún reconocimiento. Son gente tan luchadora por la ciudad como cualquier político, cualquier figura o cualquier famoso, ¿no? Cualquier ilustre de aquí de Cádiz, ¿no? Y que no tienen reconocimiento por parte de nadie, y que después de destinar sus esfuerzos, sus economías, pues se ven abocados al olvido y al ostracismo.
y me imagino que en su interior pues tiene que ser muy duro. Sí. Tiene que ser muy duro. Nosotros no nos olvidamos de ellos. Nosotros no lo olvidamos. Yo también quería decir, también respondiendo a ti, es verdad que hay una relajación, y no solamente una relajación, hay también una instrumentalización de los colectivos. Los colectivos surgen como algo espontáneo, surgen en la década de los 70 como algo desde abajo, además con tener que luchar. Os lo digo para que lo sepáis. Es verdad que todos los avances sociales o normativas legales han venido de mano y apoyados por grupos políticos de izquierdas y progresistas, pero son grupos políticos a los que hubo que convencer en su tiempo, os lo digo. Os lo digo porque lo viví en primera persona. O sea, el Partido Socialista nos hacía así, nos ponía así la cruz como si fuéramos vampiros, y los de aquí nos sacaban los ajos. El Partido Comunista, el Partido Socialista, toda la izquierda en general, en el año 70 al principio, no quería saber nada de nosotros, con lo cual éramos autónomos y teníamos mucha fuerza. ¿Qué ocurre? En la medida que un colectivo, y hablo de todos los colectivos, se institucionaliza, se les subvenciona con dinero público, detrás hay un partido que controla, que domina, que marca la pauta, pues se va perdiendo un poquito el carácter más reivindicativo y lo que tenemos aquí es un grupo que va aplaudiendo, va haciendo lo que yo quiero, lo utilizo políticamente según me convenga. Ahí tenemos al Partido Popular que instrumentaliza al colectivo colega. En su momento, en sus orígenes, pues fue un colectivo, pues, como digo, pues revulsivo, pero que ahora, bueno, ahora están como los palmeros del Partido Popular. Pero también hay otros palmeros de otros partidos. O sea que yo creo que el problema está en ser lacayos de los partidos políticos. Por eso una sufre, lo digo en primera persona, aquel destierro y aquel ninguneo que hoy los partidos políticos me hacen aquí, pues en Andalucía y en muchos sitios, porque claro, soy una persona coherente desde el año 77, que tan solamente reivindico la dignidad de nuestro colectivo y derechos, reivindico un marco legal, porque las leyes son importantes para garantizar dentro de un marco legal el disfrute de la igualdad, pero reivindico la otra pata, la más importante de todas, que es la educación. Porque la ley te da el marco, pero la educación es lo que hace transformar a la sociedad en valores de respeto, en valores de diversidad y en valores de igualdad. Por lo tanto, yo soy coherente en esto y nunca voy al son que me marcan, ¿sabes? Yo no puedo decir, ahora voy a esperar, como me han dicho, no, señores. Y tú dices, ¿qué nos queda? Por ahí mismo el colectivo más combativo y tiene una razón de ser también, porque tenemos el pie en el pescuezo, pues el colectivo transexual. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos la igualdad. La igualdad no es para nosotros, es una pantomima. El paraguas de la Constitución no nos abriga de la lluvia a nosotros. Estamos afuera del paraguas de la Constitución. No somos iguales en derechos y somos discriminados por ser transexuales. A un niño transexual se le trata de una manera, a un niño no transexual de otra manera. A ti te dan el nombre porque tú quieres darte el nombre, a mí no me dan el nombre. ¿Pero dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos como cuando las mujeres no podían tener ni una cuenta corriente, ni heredar, ni ir de viaje solas. Así estamos todavía nosotros. Por lo tanto, hay todavía leña y fuego para seguir luchando, que somos nosotras. En los años 40, respondiendo un poco a lo de Miguel, en los años 40 un psicólogo social americano hizo un experimento en el que en un campamento universitario de verano, tal como iban llegando los estudiantes, aleatoriamente se les entregaba equipación verde o equipación azul. Y entonces anotó lo que iba sucediendo, ¿no? Entonces, en unas cuantas horas el campamento estaba dividido en azul y verde, las tiendas de los azules, las tiendas de los verdes, horarios de piscina o de duchas o tal. Y en menos de 72 horas, un color atribuía a otro características o formas de ser. Los verdes no saben perder, los azules son unos pijos, etc. ¿Vale? Es decir, que algo tan sencillo como el color de una camiseta, que se distribuye aleatoriamente, en tanto que comunidades, grupos humanos, funcionamos así. Nos organizamos alrededor de una bandera, de un color o de lo que sea. Y automáticamente en muy poco tiempo empezamos a ver al otro como distinto y muchas veces como peor, ¿vale? o como amenazante.
Digo esto porque, por ejemplo, estabas mencionando tú que los transexuales, dentro de todo este súper movimiento que inician precisamente ellos, curiosamente son excluidos. Es decir, es como si los transexuales fueran excluidos de los excluidos. Sí. Pero es que cuando los excluidos se convierten en grupo, es decir, crean una nueva pertenencia, no son mejores que el resto. que los que han sido excluidos. Es decir, crean unos códigos de pertenencia donde otra vez pueden excluir a otros, ¿no? Por ejemplo, supongamos un bar gay, súper gay, donde en el sentido de plumero, ¿no? De muchísima pluma, el que no tenga pluma a lo mejor va a ser motivo de escarnio, ¿no? O de cachondeo, ¿sabes? Es decir, que muchas veces entramos en la ideología que es tan necesaria y entramos en los discursos políticos y estamos en los movimientos y tal, pero nos olvidamos de que podemos ser tan excluyentes desde un grupo cuya pertenencia se ha conformado precisamente a raíz de la exclusión. Entonces reproducimos, ¿no? Sí, pero bueno, yo me refería a otro tipo a otra función en el grupo, no a la excluyente. Evidentemente los grandes logros en estos temas, como los dos grandes temas que yo creo que se han alcanzado en los últimos 40, 50 años, grandes logros, han provenido gracias a los movimientos organizados. Pues claro. Sí, sí, Porque la organización implica pertenencia. el movimiento feminista. Hombre, Claro. ha hecho una revolución. Claro. 40 años a través del movimiento de mujeres organizadas, en el movimiento gay, lesbiana, Igual. sexuales ha sido igual. Porque implica pertenencia. Cambiamos las normativas que tenemos Claro. si no se hubieran juntado gente con plumas para clavársela a alguien. Exactamente. Entonces, a ese nivel me refiero yo de que creo que es necesaria que haya un mantenimiento de acción colectiva, porque la norma solo no nos va. No. Porque eso se diluye. Como tú bien dices, de pronto, en muy poco tiempo, pueden estar otra vez señalados o otra vez con problemas como se cuentan en el documental. Esto es así, porque las minorías es la más fácil de identificar y de señalar. Aparte, yo añadiría una cosa, si puedo. Si te enciende. ¿No? Toma. No está ni en los estudios, imagínate, no sabemos. Somos mayoría. Yo añadiría una cosa. Hay algo bastante grave que yo creo que debería de alertarnos y es el resurgir del fascismo en general en toda Europa y que pensamos que aquí no nos va a llegar, pero aquí está a la vuelta de la esquina. O sea, en Grecia está un partido de ideología nazi que se llama Amanecer Dorado, que empezó a atacar a los inmigrantes y hace ya unos meses empezó a repartir pasquines en los locales de ambiente diciendo lo siguiente sois vosotros, ¿vale? Entonces, en estos tiempos de crisis, que parece que fuera una crisis que hubiera caído del cielo, pero en realidad lo que estamos viendo es que están desapareciendo los servicios sociales, el estado del bienestar, pero el dinero se está dando a la banca, con lo cual eso no es ninguna crisis, es una lucha de clases pura y dura. Resulta que nos está atacando a la ciudadanía, además por todos los frentes, porque se nos está eliminando la sanidad. Hay muchísimas personas que ya no tienen derecho a sanidad, la educación se está volviendo sexista, está apareciendo la segregación, la religión, cosa que nos va llevando a una sociedad cada vez menos plural y menos tolerante. Nos echan de la vivienda, una reforma laboral que precariza el trabajo y dentro del sistema laboral, evidentemente, los colectivos más vulnerables, una mujer va a tener más papeletas para ser despedida o una persona transexual o homosexual, si el despido es gratuito, que si tiene unas herramientas legales que le defiendan. Y en todo este contexto, aparte de toda la represión que está surgiendo, yo, por ejemplo, me acordaba de cuando yo rodé el documental, una de las personas a las que entrevisté, Octavio, hace 3 años, él tenía miedo de que todo aquello volviera. Y yo en aquel momento, era en 2010, yo le decía, pero Octavio, ¿cómo puedes decir eso? O sea, esto es imposible. Han pasado 3 años y ahora estoy viendo en Madrid cómo están deteniendo a gente por estar manifestándose pacíficamente en una plaza y se los llaman a la comisaría y pasan una noche en los calabozos. Un montón de gente. Esta semana pasada han detenido a 14 personas por el cierre de un centro de salud, Federica Monseni. Estamos viviendo unos recortes en libertades y en derechos sin precedentes. Entonces yo ahora mismo no me atrevería a nadie a decirle que no podamos volver otra vez a vivir aquellos tiempos.
Estamos viendo cómo desaparece la autonomía del cuerpo de la mujer, como la ley del aborto, algo que pensamos que ya era inamovible, de repente se vuelve para atrás. Entonces, yo creo que debemos estar muy alertas y que es más necesaria que nunca la lucha ciudadana contra todo el ataque que estamos sufriendo. O sea, no nos podemos despistar, porque desgraciadamente los derechos sociales cuesta mucho trabajo conseguirlos, pero son muy fáciles, se pierden en un periquete. Hemos visto como la Constitución, la norma sagrada que no se podía tocar porque era el consenso de todos los españoles, la cambiaron en una semana los dos grandes partidos de espaldas a la ciudadanía. O sea, si eso lo han hecho y esa reforma de la Constitución lo que hace es ponernos a la ciudadanía al servicio de la economía, en vez de al revés, si eso ha sido capaz de suceder, cualquier cosa nos podemos esperar. Con lo cual, yo creo que ahora más que nunca es imprescindible estar alerta y no permitir. Hay que luchar con uñas y dientes por defender lo que tanta gente se ha dejado el pellejo por conseguir los derechos y el bienestar que hemos conseguido. Y para ello la ciudadanía tiene que ser independiente y autónoma, porque a veces todos estos consensos y todos estos pactos y todas estas negociaciones las hacen los partidos políticos al margen de la ciudadanía. O sea, ellos se han cargado al movimiento social. Verdaderamente el movimiento feminista, que era muy fuerte, lo convirtieron en asociaciones de mujeres que hacen macramé. Claro, porque no querían resistencia. Claro. Se cargan ellos esto. Y las asociaciones de jóvenes combatientes las ponen ahora, como antiguamente la Falange tenía la sección juvenil. Ahora todos los partidos tienen sus secciones juveniles. Claro, porque los tienen controlados. Hay que huir del control político, del control partidista, y tenemos que ser autónomos y exigir vivir en dignidad y por un mundo mejor, pero a nivel internacional. En un mundo donde se globaliza la economía, que se globalicen también los derechos humanos. Bueno, pues si no tiene nada más, quería recordaros también que existen todavía 7 países donde hay pena de muerte para las prácticas homosexuales, para quien se reconozca homosexual. Hay 70 y tantos países donde se castiga de diferentes maneras, ¿no? De cadena perpetua o castigos corporales. Y bueno, y aquí está la amenaza, como acaba de contar Javier, de que podamos dar un gran paso atrás. Os invito a que vengáis mañana a manifestaros la celebración del orgullo, a que transmitáis el mensaje si os parece interesante y justo que habéis recibido aquí. Y nada más, quiero daros las gracias por participar y también las gracias a nuestros ponentes. Perdón. Sí. Sí, no, Mira, nosotros no estamos al margen de la ley de violencia de género. De hecho, el fiscal general del Estado, en 2011, por una circular que distribuyó a todas las fiscalías del Estado, ordenaba que las mujeres transexuales que también fueran objeto de violencia de género también fueran consideradas como mujeres. O sea, desde el año 2011 estamos acogidas, ¿entiendes? Sí que tenemos un problema las mujeres lesbianas, lo mismo que las personas transexuales, del tema de la reproducción, ¿no? Es verdad que ahora en los tratamientos que recibimos del Carlos Haya no se nos pregunta antes de esterilizarnos, porque claro, el tratamiento hormonal esteriliza de alguna manera, ¿no? Yo creo que tenemos el derecho a que nos digan, antes de iniciar ese proceso, si queremos congelar nuestros óvulos, los chicos, o nuestro esperma en las chicas, pues si algún día queremos formar una familia, como cualquier persona. Y en el caso de las mujeres lesbianas igual. Es una batalla que tenemos ahí que tenemos que dar caña. Yo creo que una cosa, si nosotros no pedimos nuestras cosas, nadie las va a pedir por nosotras. Tenemos que pedirle a nosotras y organizarnos, porque no espere que otro se saque la muela, cuando la muela pica la tienes tú. Pues si os parece ya... Mañana todos al pópulos, quiero ver ya como locos aquí. con lentejuela, sin lentejuela, con corbata, con monos de trabajo, como queráis, pero venid al pópulo a celebrarlo, ¿ok? Mañana nos vemos en el pópulo. Bueno, pues muchas gracias a todos.